Por fin jugué uno de los mods más pedidos en mi canal, el Plantas vs Zombies Hard Mod. El hecho de que lleve la palabra difícil en su nombre no le hace justicia a lo jodido que puede llegar a ser. Aquí veremos nuevas funciones y dinámicas de nuestras plantas, pero también de los zombies, aumentando el spam de estos, la cantidad de vida y muchas cosas más. Verás que entre más avancemos en la aventura, más difícil se pondrá el mod, llegando hasta la desesperación. ¿Seré capaz de completarlo y derrotar al Dr. Zomboss? Pues vamos a ver, así que sin más demora, empecemos. Comenzamos esta aventura y lo primero que noto es que aquí cada sol tiene un valor de 50 huevón, el doble del PVZ normal. Con solo 2 soles puedo colocar un lanzaguisante, brutal. What the f... ¿Cuántos zombies vienen ahí? Estaba más que claro que el spam había aumentado y muchísimo, pero con tantos guisantes no duraban mucho, hasta la horda final que... El zombie con bandera es un cubo y ni hablemos de la velocidad que tiene el pana. Después vi que se le cayó el casco, pero igual nada, que moría. Que no los engañe el hecho de que no tenga casco, porque me di cuenta que aún así tiene la misma vida que un zombie con cono. Y aunque murió, había tanqueado a todos los zombies y como estaban tan cerca de los guisantes, no los pude parar. Pero bueno, para eso está... Terranator, el coche más poderoso. Siguiente nivel, pero en serio 4 zombies de golpe, ni siquiera hemos iniciado. Y los soles están tan rotos que uno solo me basta para colocar un girasol. Gracias al poder de los soles de 50, fácilmente podemos armar nuestra base e ir acabando con los zombies. Nuevamente aparece el banderas, que sacrificando muchas plantas lo pude acabar y desbloquear a la petacereza. Nivel 1-3 y... Bueno, creo que ya se entendió que el spam de este mod está a otro nivel. No me pongo a inventar, así que mejor espero a que los 3 se acerquen lo suficiente para... Y rápidamente nos armamos con las plantas y cuando aparece el parcero con cubo, ya tengo la ista para mandarlo a mejor vida. Ahora tenemos la nuez, que con un solo sol puedo plantarla. Así será muy fácil. ¿En verdad este mod es tan difícil como todo el mundo dice? No sabía qué hacer y estaba a punto de tirar la toalla y dejar el video hasta aquí. Nivel 1-4, y aunque ya tenemos todas las filas de césped, usando la nuez y la petacereza se completa con facilidad. Nivel de la bolera, que aunque es cierto que aquí el spam de zombies aumenta mucho, nada que no podamos resolver. Y primera vez que el mod nos afecta negativamente las plantas. La mina aquí cuesta 50 soles, pana. Y vienen los de pértiga. Ni de chiste podría matarlos, así que mejor regalo las 2 podadoras. Pero bájale un poco. Para no sacrificar más plantas uso la ista, pero justo veo que viene otro, así que mejor le paro la carrera. Oh joder, pero es que hay 2 juntos. No fue difícil pararlos con una nuez, pero es aquí donde veo algo que me va a dejar como... ¡Oh my God! A la miércoles, el topo tiene daño en área como una petacereza. Dije que la habían empeorado, pero teniendo en cuenta lo que hace por solo 50 soles, lo que está es rota la mina. Y solo con 2 filas de girasoles fue suficiente para estar sobrado en soles. Porque si lo piensan, como cada sol vale 50, es igual a que tuviéramos 4 filas de girasoles en el PVZ normal. Logrado. Pasamos al nivel 1-7. Ya tenemos la hielaguisantes que nos ayuda muchísimo para ralentizar a los zombies. La dificultad aquí no se vio aumentada, pero sí pasó algo interesante. Parce, una tumba salió de la nada y en pleno día. Y no era solo una, cada vez salían más y como obviamente aún no tenía la comepiedras, no tenía cómo quitarlas. Wow, igual salen de las tumbas en la horda final. Y aunque aquí los pude matar gracias a las instakills, esto es algo de lo que debo de tener mucho cuidado de aquí en adelante. En los siguientes niveles viene el cubo, a la vaina, pero viene de primero. Aún así no nos genera mayores problemas y se pasan sin dificultad, aunque como joden esas tumbas. Desbloqueamos la carnigot y la repetidora, ninguna cambia su precio en soles. Último nivel del día, y aquí usé por primera vez a la carnigot. A la madre, pero qué rango tan bestial tiene. Aún así, teniendo en cuenta que se queda mucho tiempo comiendo, no creo que valga mucho la pena por el spam tan masivo de zombies que tiene este mod. Rápidamente llenamos todo de guisantes y los zombies no podían con nosotros. Oh, parce, yo pensé que solo podían salir en cuadros libres, pero no, me pueden desaparecer mis plantas. En fin, logrado y pasamos a la noche. El día no tuvo mucha dificultad, ¿será la noche igual? Me destruyeron completamente y otra pérdida.
Y tenemos al zombie lector. Pensé que solo tendría más vida, pero... Dios mío, cómo come, pero es que está endemoniado. Menos mal, con una insta murió. Ya iba por media bandera cuando... Parce, los zombies también nos pueden dejar soles al morir. Y siempre nos deja la misma cantidad. Uno grande de 75 soles, uno mediano de 50 y el pequeño de 25. Para un total de 150 soles así de gratis. Genial. En la horda final venía otro lector y ya no tenía esta kill o no es para defenderlo. Pero Dios, ¿qué se metió este zombie? Menos mal, está para resolver el... Terranator. Desbloqueamos la Z solar, que cuando está chiquita los soles son de 25. Que si recuerdan en el PvZ al inicio da soles de 15. Y ya cuando crecen nos da los 50 soles como los girasoles. Y pensé que la Z de 0 estaría nerfeada, pero no. Sigue igual de rota que siempre. Solo vinieron zombies normales, así que se completó. Nivel 2-3 y... ¿Pero qué es eso? Un zombie con cubo y con puerta. Parece salido del PvZ chino. Y como siempre es el primer zombie que sale. Pero está muy roto, huevón. Gracias a la puerta se puede defender de los disparos del frente y el efecto de la ralentización. Y con el cubo se defiende de la humoseta. Siempre que lo vi, tocó colocarle esta kill. Uno me estaba llegando a la base y justo aparece otro. Así que aprovechando lo rota que está la mina, le coloco una nuez para que cuando el otro esté pasando por su lado, 1000 de IQ, papá. En resumen, así me la pasé todo el nivel. Por mucho que tuviera las humosetas, nunca podrían contra él. Así que usando las nueces, minas y petacerezas, pude acabar con ellos. Por fin tenemos la comepiedras e inclusive la bajaron 25 soles. Me imagino que es por el spam tan alto de lápidas que tenemos acá. El nivel 2-4 fue igual al anterior. También aparecen los saltarines, pero acá tengo las setas de 0 para cortarles la corrida. Así que easy. Nivel especial del mazo. Sí siento que el spam de zombies aumentó. Y de hecho normalmente salen lápidas de una en una. Acá salen de a 2. Igual completado sin dificultades. A ver, acá fue porque me confié un poco y quería quitar primero la lápida. Nos dan la hipnoseta de 100 soles, que siento que nos servirá muchísimo. El zombie deportista. Tengo miedo. Apenas empezando y ya viene un zombie lector y un deportista. Como no puedo parar todo, regalo 2 podadoras de abajo y así resuelvo arriba con una mina. O bueno, por lo menos eso pensaba. ¿Cómo que no murió? ¿Qué tanta vida tiene? Tocó llamar a la hipnoseta. ¡Wow! El pana se hizo más grande. A la madre, no sé si es porque el zombie lector está roto o por si la hipnoseta lo volvió así, pero no duró nada. Otros 2 zombies lectores. Sabemos que no van a morir con la mina, así que tocó usarla nuevamente. Pero justamente abajo viene un deportista y por una fila sin podadora. Logré retenerlo hasta que muriera, pero qué hijo de madres para tener vida. Y justo también... Desde aquí no sé si tomé las mejores decisiones, pero arriba la mina no le hizo nada y él solo arrasó con toda la fila y la podadora. Abajo la hipnoseta. Pero entonces, ¿cómo voy a detener a un deportista y a un lector? Y justo viene otro por ahí. Está más que claro que no pude detenerlos, me acabaron y tenemos la primera pérdida del video. Volvemos a empezar y ahora voy a intentar la estrategia. Pero parce, no puede ser que justo el primer zombie sea un deportista. Intentamos de nuevo y ahora con mejor suerte en el spam de zombies. Poco a poco voy armando mi base. Cuando aparece el primero no lo pienso y lo hipnotizo, pero rápidamente viene otro y otro y otro y otro. Les tiré un insta pero fue inútil. El de arriba gracias a la nuez terminó muriendo y alcanzó a cargar la hipnoseta para acabar con el otro. Y menos mal porque justo viene un lector en esta fila. No me jodas que le ganó, pero ¿qué le dieron a este zombie? Sin insta no pude pararlo y se llevó la podadora. Y así pude aguantar hasta la horda final, donde me faltaban 2 podadoras. Me toca defender esas 2 filas a muerte. Menos mal, y gracias al cooldown casi no vinieron zombies por acá. Por fin completamos este nivel. Seguimos y ya no vendrían lectores, pero vendrían estos cubos con puerta. Al inicio intenté sobrevivir como pude, pero se me llevaron 2 podadoras. Y aunque iba acabando
peleando con ellos, el spam de zombies es muy grande y poco a poco se iban comiendo mis plantas, pero era manejable hasta que pasamos la primera bandera. Todo se fue a la burger, era deportista tras deportista, logrando acabarlos pero muy en extremis. Dios, cuántos cubos con puertas hay. Me destruyeron completamente y otra pérdida. Vamos de nuevo y ahora voy a utilizar el poder de la Carnigot. Y por si creen que así sería muy fácil, solo miren esto. A lo bien no eres capaz de comerte el zombie, pero tampoco me puedo quejar porque a estos zombies sí se los comía. Así pude armarme una buena base de humosetas y carnívoras. Y aunque por un rato estaba muy en extremis, gracias a esta base y sobre todo gracias a las podadoras, lo pudimos completar. Nivel 2.8 y viene el Michael. Espera, no me digas, déjame adivinar. El primer zombie será... Lo sabía, parce. Obviamente aquí no tenía nada que hacer, así que me dediqué a recolectar soles y regalé esas 3 podadoras. Y aunque aquí estaba haciéndole frente a uno... A la madre, ¿en serio vienen 2 juntos? Uf, menos mal mueren con una insta. Y al parecer no están tan rotos, porque inclusive con buenas humosetas en campo pudieron morir. Con el nivel 2.9 no tuvimos muchos problemas porque, como les dije, aunque este zombie molestaba mucho, no tenía mucha vida y moría relativamente fácil. Y más que ahora tenemos la petaceta que nos ayuda a limpiar toda la pantalla. Último nivel de la noche y pensé que sería una locura, pero no, gracias a que me dan muchas congelantes, hipnotizadoras para los deportistas y petacetas para limpiar, se pasó a la primera. Y recién me doy cuenta de lo god que es la humoseta. Literal tiene alcance infinito, porque ataca desde atrás y le hace daño a todos los de la fila. Pero soy pendejo y me entero en el último nivel de la noche. Desbloqueamos la nenufar y por fin volvemos al día. En los primeros niveles no tuvimos problemas, volvemos a las estrategias de la hielaguisantes y así arrasamos con todo. Y pues como siempre los lectores y deportistas joden mucho, pero gracias a la base ya que tenemos más instakills lo pudimos completar. Ah, y por si te lo preguntabas, aquí también nos dan los 150 soles por matar a algunos zombies. What the f... ¿Me pueden explicar por qué no murió? Nivel 3.3 y vienen los buzos. Sí, ya sabía que venías de primero. Y pues pensé que tendrían una función especial. No sé, tal vez irían por debajo de las plantas o que se comerían las plantas súper rápido. Pero no hacen ni miércoles. Son los mismos zombies de siempre. Lo único es que el spam aumenta, pero contra mis tripitidoras no les toca nada. Al igual que el nivel 3.4. Así sean 3 banderas. Con esta estrategia y ahora sí llevándola como piedras para que quite las tumbas. Fue easy win. Pero otra vez, pana, este zombie está mal hecho, lo cual lo hace estar más roto todavía. Nivel especial de los zombiditos, sin muchas diferencias, tanqueando con las nueces y matando con las petacerezas. Aunque bueno, aquí también salen esas jodidas tumbas, y como la cinta no nos da la comepiedras, nunca podré quitarlas. Igual se completó. En los niveles 3.7 y 3.8 aparecen el Son Víctor, que son bastante molestos porque tienen mucha vida. Pero gracias a que tenemos más instakills y también a que tenemos mucho DPS por las repetidoras, morían sin problemas. Y más aún cuando me daban su counter, la pincho hierba. Nivel 3.8, viene el delfín, pero es igual que el zombie buzo y no cambia ningún carajo. Aunque aquí tenía muchas ganas de probar la plantorcha. Y sí, sé que hay una hielaguisantes en la fila. Por un segundo me voló la cabeza. ¿Qué miércoles está pasando ahí? Hasta que por fin lo entendí. El guisante de hielo lo convierte en uno de fuego y el guisante normal lo convierte en uno de hielo, loco. Hoy es el día opuesto. Y aunque pueda parecer genial porque hay ralentización por todos lados, para mí acá empeoraron la interacción, porque no hay nada como los guisantes de juego de la tripitidora. Se perdió ese daño masivo. Así que ya no coloqué la hielaguisantes y mejor llené todo de estas plantas, porque igual hace el mismo efecto de ralentización. Desbloqueamos la nuez gigante, que ahora tiene un costo de 175 soles. No entendía por qué le subieron, pero en el último nivel, el 3.10, me daría cuenta.
A la madre, parce, cuando muere se convierte en una pera y por eso el costo es una combinación de las dos plantas. Igualmente no la veo necesaria, así que no creo que la use. Nos dan la marceta y volvemos a la noche, pero ahora con niebla. Comenzamos y ahora sabiendo la nueva función de la humoseta, las colocamos hasta atrás para que ataquen toda la fila. Y esto más las setas de cero fue más que fácil completar los primeros niveles. Y si te lo preguntas, el zombie con caja no hace nada diferente. Solo aparece y cuando le da la gana. Otra planta que le suben el precio, el cactus de 200 soles. Y no entendí por qué le subieron el precio, pero bueno, cumplían con su función de acabar con los globos. Ya en el siguiente nivel decidí utilizar el trevolador para que también se llevara la niebla, aunque ya cuesta 200 soles y se demora mucho en cargar. Y aquí escuché los globos y los delfines. Pero cuando utilicé el trevolador, nada, parcero. Entiendo que no haya globos, pero ¿y los delfines? No me digas que... No me digas, loco. También acaba con los delfines. Completado. Llegamos a los rompejarrones y aquí también nos dan soles, pero... ¡Wow! Podemos usar la planterna y ver dentro de los jarrones. Gracias a eso fue muy fácil ver qué tenían y así usar las plantas para acabarlos. Como acá, que viene un deportista, entonces guardo las peras. Easy win. Siguiente nivel y el minero sí me preocupaba, pana, porque si venían desde el inicio, ¿cómo los mataría? Menos mal el primero vino por una fila sin nada y los otros los retuve con una nuez para que murieran con una mina. Ya cuando comenzaron a venir el resto, tenía los suficientes soles para colocar las bipetidoras. Nivel 4-7 y voy a usar la estrella con un costo de 250 soles, pero se lo duplicaron, huevón. ¿Hasta acá llegó la inflación? A la miércoles, es que ataca para todos lados, pero si los disparos no impactan, se van para el frente donde sí dañará al zombie. Con razón ese precio. Pero dale, lo tenés a 3 cuadros, joder. Bueno, perfectas tampoco podían ser. Completado. Ahora vemos al saltarín. Y como aparecen tan pronto, me estaba apoyando en las podadoras mientras armaba mi base y poder matarlos con las humosetas. Pero justo venía otro por acá y ya no tenía podadora. Estaba seguro que moriría, pero vi que cada vez se acercaba más. Vamos, Petaceta, haz lo tuyo. No, ¿en serio perdí por medio segundo? Vamos de nuevo. Lo mismo, al inicio regalando todas las podadoras que se pueda. Y ahora estoy utilizando la congeladora para que le dé tiempo a las setas de matarlos. Y en caso de que no, traje el jalapeño para que acabe con él. Miércoles, vamos, yo confío. Uf. ¡Casi me muero! Por fin llegamos a la horda final y pues para eso tenemos la petaceta. Nivel 4-9, me dio por llevar el trevolador ya que también vienen globos y sin querer me di cuenta de otra función del trevolagot. No jodas que también se lleva a los zombies saltarines. Bueno, tampoco me quejo, mejor para mí. Así fue muy fácil y lo completamos. Último nivel de la piscina niebla. Y para no mostrarles mucho esa pantalla parpadeante, con tantas plantas que nos dan y sobre todo el daño masivo de las estrellas, a los zombies no les tocó nada y todos murieron. Así nos dan la coltapulta y llegamos al tejado. Pero pana, si recién empezamos. Pero no se demora nada, se la lleva rapidísimo. En los primeros niveles, usando la coltapulta, la carnigot, no sé por qué me dio por usarla de nuevo. Y la estrella, los conseguíamos sin ningún problema. Así este man fuera remolesto por llevárselas a cada rato. Y debido a lo rápido que es, ¿será que lo podemos matar? Vaya, pero qué reflejos. Esos reflejos míos, pana. Aunque para el segundo con un buen timing, sí murió. Ya comenzamos a utilizar la lanzamaíz por la mantequilla que lanza, que acá los congela y les deja ese efecto de ralentización por un rato. Y así vengan los zombies con escaleras, que sí que son rápidos los panas. Con esta base no duran mucho en el tejado. Y ahora llegamos al nivel 5-4, que Dios mío, no sabía lo que se me venía. Aquí tenemos otra vez al saltarín y vuelve el deportista. Viendo esto, comienzo a utilizar la estrategia de reunir petacetas dormidas para despertarlas con el café. Pero el tema es que vienen muchos y muy rápido, y más que son 3 banderas de infierno. Solo vean esto, 5 deportistas y ninguna insta-kill disponible. Poco a poco se fueron comiendo mis plantas. Ay, Dios mío, el bailarín. Pero dale al zombie.
Uf, qué cerca estuvo. Ya después de la segunda bandera se volvió imparable por tantos zombies que venían y tuvimos otra pérdida. No sabía qué hacer y me puse a pensar. Esos 3 zombies son los que me destruyen completamente. ¿Qué planta puede conterear y ganarle a los 3? Claro, parce, la magnetoseta es re buena contra estos zombies. Y ahí viene un deportista que venga a laburar. ¿Pero qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que no le quitas el casco? Pues sí quita el pogo y la escalera, pero también necesitaba que pudieras contra el deportista. Repetimos y no sé cuántos intentos llevaba en este nivel, siempre cambiando de estrategia, pero comételo, joder. Fue pérdida tras pérdida. No sabía qué hacer y estaba a punto de tirar la toalla y dejar el video hasta aquí. Cuando en un intento a la desesperada me acordé de la nuez gigante, que por si recuerdan es escudo y también insta-kill al mismo tiempo. Igualmente no la veo necesaria, así que no creo que la use. Pues llegó el momento, pana, y claro, esto lo cambió todo. Podía acumular muchos zombies para que cuando esta muriera acabara con todos. Y más que aquí carga súper rápido y que también servían para detener a los pogos. Pues no es aquí, no es allá, me estaban carreando la partida. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! No por mucho. Bueno, aunque también ayudaban las instakills y la hipnotizadora. Y más que estoy usando las coltapultas, que aunque no tengan la mantequilla, estas hacen mucho más daño. Y aunque las escaleras nos complicaban bastante porque se las saltaban, solo era usar una instakill para poder quitarla. Cada vez se me comían mis plantas y me hacían retroceder. Pero loco, cuando caí en cuenta, ya íbamos a llegar a la horda final y tenía 4 podadoras, pana. Así que concentrando todos mis recursos en esta fila y regalando las demás podadoras, por fin lo pudimos completar. Maldito nivel tan jodidamente difícil. Sigue el nivel especial de los zombies colgados y fue demasiado fácil gracias al rango de las carnívoras, ya que normalmente las de atrás no servían para nada, pero aquí sí apoyaban para matar zombies. Completado. Siguientes niveles y viene el zombipulta, pero gracias a tanto daño por segundo que nos dan las estrellas se pudieron pasar sin problemas. Y desbloqueamos la planta más god de todo el juego, la increíble Margarita. Nivel 5-8 y nos enfrentamos al Zombistain. Dios mío, ¿en serio el primer zombie es un Zombistain? ¿Acaso no lo viste venir? La verdad no sé de qué me quejo, debí verlo venir. Y aunque el nivel no fue fácil, después de pasar el infierno del nivel 5-4, sentía que podía con todo y así fue. Poco a poco acabábamos con todos los zombies. Y aquí al final, no sé qué pasó, pero se bugueó la nuez gigante. No hacía su animación de saltarle al zombie, pero tampoco moría sin importar cuánto tiempo esperé. Una eternidad más tarde. Ay, ya, me aburrí. Mueran zombies. El siguiente nivel, un poco más de lo mismo. Y aunque me quedé sin podadoras y sin plantas, muy en extremis pude acabar con el último Zombistain. Y por fin llegamos contra el Dr. Zomboss, que se me llegó a complicar, ya que cuando soltaba futbolistas o Zombistain me tenía que gastar todos los jalapeños para matarlos, y así me quedé desprotegido con esta bola de hielo, destruyéndome toda la fila. Y ustedes pueden creer que recién me entero que jalapeño también tiene efecto de ralentización. ¡Wow! ¡Qué bueno! No tiene ningún sentido, pero muy bueno. Así, sin dejar que se moviera, lo derrotamos y por fin completamos la aventura del Plantas vs Zombies Hard Mod. Este HUD mod bastante locura, con muchas dinámicas nuevas tanto para las plantas como para los zombies. Y después de completarlo, entiendo por qué fue que me lo recomendaron tanto. Un mod increíble con su gran grado de dificultad, aunque sí disfruté mucho el jugarlo. Menos el nivel 5-4, ese maldito nivel se puede ir para la mierda. Como siempre, gracias por quedarte hasta el final. Se despide Bolton, adiós.